Bueno, pues muy buenos días a todos y me van a permitir que comience con temas que el Gobierno de España pretende tapar, temas que no quiere que estén en la actualidad del día, pero que yo, sin embargo, voy a traer porque son importantes y son relevantes, sin duda. Quiero comenzar también con la actividad parlamentaria que hemos tenido esta semana y quiero hablarles de una votación que se produjo ayer, que es importante para este grupo parlamentario, que hemos conseguido sacar, que es una votación para declarar como organización terrorista el Cártel de los Soles. Como todos ustedes saben, también recientemente en la Unión Europea se ha aprobado esta declaración con el voto en contra del Partido Socialista. Y además también a propuesta del PP hemos conseguido que salga a favor retirar los visados, las inmunidades y los privilegios a todos aquellos que, como Zapatero, utilizan el nombre de España para hacer lobby con organizaciones criminales o con países que son regímenes criminales como Venezuela. Uy, me van a disculpar porque he traído todo liado y pues no lo he traído. Bueno, pues voy a intentar hacerlo de memoria. Como todos ustedes saben, también hemos conocido todos esos problemas que han tenido en Navarra con esas contrataciones que parecen nulas, como ha declarado la Oficina Anticorrupción, de todos esos contratos que hacía el Gobierno de Navarra con la empresa Servinavar. No sé si ustedes conocen y recuerdan esta empresa. Servinavar era esa empresa en la que trabajaba la hermana de Cerdán, en la que trabajaba también la mujer del vicesecretario de Organización del Partido Socialista de Navarra. Era esa empresa en la que también estaba el exdirector de la SEPI de María Jesús Montero, y es también la empresa en la que presuntamente poseía el 45% el señor Santos Cerdán, al que, por cierto, la Fiscalía Anticorrupción ha dicho que no debe dejar prisión porque efectivamente no se está produciendo ningún juicio ni ninguna investigación prospectiva contra él, ni política, etcétera. A esa empresa el Gobierno socialista de María Chivite le adjudicó contratos de vivienda pública o de obra civil, con mesas de contratación sin actas, con mesas de contratación sin presidentes o con mesas de contratación con un presidente que ajustó su puntuación a la medida que necesitaba la empresa. Un presidente que hacía estos ajustes, que por cierto debía haber sido ya jubilado, pero que gracias a una disposición legal introducida ex profeso por María Chivite y por Elma Sainz podía seguir en el puesto oportuno para hacer las cosas oportunas. A todo esto, la única respuesta que ha dado el Gobierno de Navarra es decir que no le compete ni hace caso ni comparte la información de la Oficina Anticorrupción y que no hace juicios de valor. Hombre, es curioso porque este pleno, precisamente el Grupo Sumar, trae aquí una propuesta para crear oficinas de anticorrupción. No sé cuánto interés tiene el Gobierno en sacar estas cuando luego no le interesan, ¿no?, las opiniones que tienen las oficinas anticorrupción. Nosotros creemos que la respuesta que tiene que dar el Gobierno de Navarra es como mínimo la dimisión de la presidenta María Chivite y de los consejeros que participaron de todas estas contrataciones. Otro de los grandes temas que tiene que tapar Pedro Sánchez es ese gran coworking en el que ha convertido el Palacio de la Moncloa. Ahora sabemos que la sede de la presidencia del Gobierno de España no solo albergaba los negocios de su mujer, sino que también albergaba al hermano de Sánchez, que decía que estaba viviendo en Portugal cuando en realidad estaba viviendo en Moncloa. Es curioso porque no sabía dónde estaba su oficina de trabajo, pero sí sabía dónde estaba la Moncloa. Sánchez convirtió la Moncloa en aceleradora de empresas para su mujer y en paraíso fiscal para su hermano. Es la máxima degradación de las instituciones que Moncloa se haya convertido en el sinónimo de chanchullos y de irregularidades. Y como todos estos temas son los que quiere tapar el Gobierno de España, todos estos temas que estamos viendo explican lo que hemos vivido este fin de semana. Intentar tapar todo esto explica muchos comportamientos y muchas decisiones que hemos visto este fin de semana. Unos hechos que parecen el mundo al revés. Si yo condeno la violencia y que se ejerza la violencia como método para defender causas, sean justas o no, soy una fascista. Si defiendo que haya altercados y que haya violencia para defender una causa, entonces soy demócrata. Este es el mundo al revés en el que pretende meternos el Gobierno de España. Resulta que el Gobierno, por sus altavoces y por sus ministros, sabemos que está orgulloso de las imágenes que se vivieron aquí el domingo. No sé muy bien si están orgullosos de ver cómo se lanzaban vallas a policías nacionales, de ver a familias corriendo por las calles con miedo. No sé si están orgullosos de que se pusiera en riesgo la vida de deportistas. No sé muy bien exactamente qué es lo que les produce orgullo. Vuelvo a insistir, quienes defendemos que se pueden defender causas sin violencia somos fascistas.
Quienes defienden la violencia para defender causas son demócratas. Este es el marco que quiere y pretende instalar el Gobierno. Y si estás en contra de este marco, te deshumanizan. ¿Qué pasa? ¿Que cuando en la Vuelta Ciclista a España las primeras etapas no había violencia, no era digno? ¿Ha precisado de violencia para ser digna? Yo quiero recordar algo que me parece muy importante. Las manifestaciones más multitudinarias que se han vivido en nuestro país, las más multitudinarias, se produjeron contra ETA. Nunca necesitamos los españoles reventar ninguna prueba deportiva ni usar la violencia para defender la causa más justa que ha tenido este país, que es la de todos aquellos que luchaban por la libertad. Nunca. No sé por qué ahora hace falta la violencia para defender causas. Ahora, el Gobierno y sus portavoces, sus terminales mediáticas, nos deshumanizan a todos los que no compartimos al 100% la demagogia y la hipocresía del Gobierno. ¿O es que no es hipocresía hacer una comparecencia urgente, anunciar una batería de medidas y hoy por segunda semana consecutiva aplazarlas? ¿No era tan urgente? ¿No es hipocresía decir que para que la Vuelta Ciclista a España sea digna hay que acudir a la violencia, cuando hace unos meses hubo una Vuelta Ciclista en Cataluña con los mismos equipos deportivos y no se decía absolutamente nada? Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué el Gobierno saca este tema ahora cuando hace unos meses había una Vuelta Ciclista con equipos deportivos exactamente iguales y no decía nada? Porque ahora hay que tapar mucho. ¿Y por qué Sánchez ha visto una ventana de oportunidad? Para enfrentar, para dividir, para deshumanizar al adversario, etcétera. No hay ningún tipo de principios bajo esta posición de Pedro Sánchez. Lo que hay es tacticismo y estrategia, como siempre. No hay principios. Si hubiera principios habría coherencia y como les estoy mostrando no hay coherencia. Simplemente ha encontrado un tema que le puede servir unas semanas o unos meses para tapar todos los escándalos de corrupción que estamos conociendo. Previsiblemente esta semana probablemente sepamos si finalmente su hermano es procesado. Sánchez está utilizando electoralmente el sufrimiento de los gazatíes. No es un aliado de los gazatíes, es un aprovechado. Y si los palestinos no me creen, que le pregunten a los saharauis, que cuando le ha interesado les ha dejado tirados. Desde luego el Grupo Parlamentario Popular sí va a exigir explicaciones de lo que ha pasado este fin de semana y vamos a registrar solicitudes de comparecencia al ministro del Interior, a la ministra de Deportes y al ministro de Asuntos Exteriores. Ayer mismo una primera ministra europea, la danesa, socialista, no es susceptible de pensar que está en la derecha, decía que el Gobierno de España se había posicionado con los matones, viendo las imágenes que había dado nuestro país. Vamos a preguntar sobre todo esto. Y por último, hoy el Grupo Parlamentario Popular, como todos ustedes saben, va a tener un encuentro con la Comisión de Venecia que vienen para estudiar y evaluar la independencia del Poder Judicial en nuestro país. Reconozco que no es algo de mi asombro ayer cuando el ministro Bolaños, ante la Comisión de Venecia, les decía que los jueces elijan a los jueces, que eso no es independencia judicial. Es decir, todo lo que establecen los organismos internacionales, todas las recomendaciones de la Unión Europea, todas las recomendaciones del Greco, todas las recomendaciones de la Comisión de Venecia, al señor Bolaños le parecen que atenta contra la independencia judicial. Lo que es bueno es que él siga nombrando y poniendo a dedo, eso sí, y se lo dijo ayer a los representantes de la Comisión de Venecia. El PSOE y el Gobierno prefieren no hacer caso a todas estas recomendaciones, nosotros no. Y nos vamos a reunir hoy con ellos para decirles que estamos en la misma senda y que vamos a seguir defendiéndolo. Y ahora, sin más, yo me pongo a su disposición. Hola, portavoz, buenos días. Pues continuando con el tema de Israel, quería preguntarle por una decisión que ha tomado Radio Televisión Española, que es de no enviar un candidato español a Eurovisión en el caso de que Israel esté presente en el certamen. Y además, continuando con
con el término que está usando ya desde hace varias semanas el presidente y el Gobierno sobre el genocidio. Hoy la Comisión de Investigación de la ONU habla ya de genocidio. No sé si eso da argumentos al Partido Popular para compartirlo. Sí, bueno, con respecto a la decisión de Televisión Española. Fíjese, a estas mismas horas, probablemente a estos mismos minutos, Teledeporte, que es una cadena de Televisión Española, esté reproduciendo los mundiales de atletismo en Japón. Y ahí está participando un grupo de atletas israelíes. ¿Van a dejar de retransmitir en Televisión Española esta competición deportiva? El Gobierno de España, por ser coherente y no ser hipócrita, va a pedir a nuestros atletas españoles que están allí que se vuelvan para no competir en una competición en la que está compitiendo Israel. ¿Es Japón un país cómplice con lo que está pasando en Gaza porque no está reventando con violencia esa competición como hicimos aquí el Gobierno de España, como hizo el Gobierno de España este fin de semana? Yo es que creo que cuando uno va por la vida con principios tiene que ser coherente, ¿no? Porque si no, no tienes principios, lo que tienes es tacticismo. Y el Gobierno destila hipocresía por los cuatro costados. Entonces ¿por qué Eurovisión sí y los mundiales de atletismo no? Pregunto. ¿Vamos a anunciar que la selección española de fútbol no va a competir en los próximos mundiales si Israel intenta seleccionar y formar parte del mundial? Digo, que igual el Gobierno podía ser coherente, ¿no? Y con respecto a la resolución que han hecho 3 personas de la ONU, mire, yo entiendo que el Gobierno quiere que todo sea genocidio sí o genocidio no. Este tipo de cuestiones son mucho más complejas, entre otras cosas porque estamos hablando de términos jurídicos, hay muchos otros términos jurídicos similares, lesa humanidad, etcétera, ¿no? Y yo entiendo que el Gobierno de España, para polarizar, para enfrentar, para dividir, para intentar enmarcar el debate, hace preguntas simples, genocidio sí o genocidio no, ¿no? Entonces, como la Unión Europea, el Consejo Europeo hace unos días ha dicho que no conviene y que no les compete a ellos determinar si es genocidio sí o no, son cómplices. Es que es mucho más complejo. Yo lo que le puedo decir es, cuando la Corte Penal Internacional, que es la competente para establecer el delito de genocidio, lo diga, nosotros, como siempre, estaremos de acuerdo con las resoluciones judiciales. Ahora, lo que está ocurriendo es mucho más complejo. Es mucho más complejo. Y señalar a todos aquellos que no van detrás del Gobierno y deshumanizarnos es gravísimo. Y por eso yo quiero pedirle al Gobierno que haga una reflexión más allá del tacticismo electoral de lo que está provocando, de lo que está metiendo en la sociedad española. Oiga, es que se ha llegado a decir que no tenemos alma, que no nos importa los niños que están siendo asesinados. Es tan terrible a lo que está jugando el Gobierno de España y tan peligroso, tan peligroso. Buenas tardes, portavoz. Con relación a esto último de la comisión independiente nombrada por la ONU, nos hablaba del Tribunal Penal Internacional, pero para esa sentencia, para ese juicio, pueden pasar años. Ya tenemos, además de la información que recibimos de lo que sucede en Gaza, la visión de estos expertos de la ONU. ¿Sigue usted pensando que todavía no se puede hablar de genocidio? Y, en segundo lugar, querría preguntarle por unas declaraciones que hizo ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con motivo de las protestas en la Vuelta Ciclista. Dijo que Madrid se había convertido en Sarajevo. Me gustaría saber qué le parece a usted esa descripción. Gracias. Es curioso porque el conflicto en Gaza lleva meses, años. Yo he comparecido ante todos ustedes muchas veces. Y solo ahora me están preguntando por esto. ¿Qué pasa? ¿Que hace un mes no había genocidio? En las últimas semanas y días, todos los miembros del Partido Popular hemos respondido a esta misma pregunta. Y me la pueden preguntar todas las veces que quieran y le damos las vueltas que quieran, pero les hemos respondido. Vamos, más claro no hemos podido ser todos los dirigentes del Partido Popular. Entonces, yo entiendo que el Gobierno necesita que en ruedas de prensa como esta se hable solo de esto. Hace un mes no, lo necesita hoy.
Hay muchos otros temas que le preocupan a los españoles, pero parece que no son la actualidad. Yo le vuelvo a repetir, no le compete a la ONU, ni me compete a mí, ni le compete al presidente del Gobierno decidir lo que es o no un genocidio. Es un tipo penal que establece la Corte Penal Internacional. Quizás, si se quisiese ayudar de verdad al pueblo gazatí y no usarles como una estrategia electoral, como un escudo electoral, un presidente del Gobierno responsable estaría manteniendo reuniones con sus homólogos europeos para ver cuál es la forma más inteligente de persuadir a Israel de hacer las cosas de otra manera, en lugar de ir por libre, ¿no? A lo mejor eso sí serviría y sería útil. Pero es que no estamos en la actualidad. No estamos realmente en ayudar a los gazatíes. Les usamos, Sánchez les usa, pero realmente él no está por acabar con el conflicto. Y con respecto a las declaraciones de la presidenta Ayuso, son unas declaraciones que hizo ayer, yo no tengo nada más que comentar, tendrán que preguntarle a ella. Son unas declaraciones que hizo ayer en una entrevista y una comparación que hizo ella. Creo que Isabel Francisco querías la palabra. María de Mar, la sexta. ¿Qué tal, portavoz? Muy buenos días. ¿Ustedes creen que las personas que se manifestaron el domingo eran personas violentas? No todas las personas que se manifestaron el domingo eran violentas, pero entre las personas que más se manifestaron el domingo había violentos. ¿Es violento lanzar vallas a la Policía Nacional? ¿Es violento poner en riesgo la vida de ciclistas para parar una carrera? Yo creo que sí, ¿no? Entonces, el Gobierno lo que tiene que responder es ¿qué es lo que le parecía digno? ¿Los policías y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que hacían su trabajo o los que lanzaban vallas? Yo creo que lo digno era lo que hacían los policías, a los que el Gobierno ha dejado solos y tirados, por cierto. Hombre, porque cuando te pones de la parte de los que te están lanzando vallas y promueves la violencia y en actos públicos promueves a que se produzcan esos altercados, es evidente que no te pones de la mano de aquellos que tienen que preservar el orden público, ¿no? Los gobiernos, en democracias, preservan el orden público. En otro tipo de regímenes promueven la violencia. Y aquí hemos tenido un gobierno que ha promovido todos esos altercados y que además al día siguiente ha salido diciendo que le han parecido muy dignos. A mí esto no me parece responsable. ¿Qué tal, portavoz? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Dice que solo la Corte Penal Internacional puede determinar si hay un genocidio. La Corte Penal Internacional ha emitido una orden de detención internacional contra Netanyahu y otros miembros del Gobierno. ¿Cree el PP que debe ejecutarse esa orden internacional emitida por la Corte Penal Internacional? Y si el PP estuviera en el Gobierno, si ustedes estuvieran ahora en el Gobierno, ¿ordenarían la detención de Netanyahu si sobrevolara territorio español o si aterrizara en España? Y ha acusado ahora al Gobierno de deshumanizarles a ustedes por su posición sobre el genocidio en Gaza. Ayer mismo Alberto Núñez Feijóo criticó la violencia política y acusó al Gobierno de propalar violencia política. Quería saber si burlarse de la agresión que sufrió Pedro Sánchez cuando visitó la zona afectada por la Dana y llamarlo, como ha hecho el líder del PP, presidentes autonómicos y diversos portavoces del Partido Popular, galgo de paiporta, o llamar a Pilar Bernabé ratonera de paiporta, o a la ministra Diana Morán caniche de Gandía, si esto es deshumanizar a dirigentes políticos y si es violencia política, no denunciar la agresión que sufrió el presidente del Gobierno y hacer burla de ella. Y por último, hace unos días, Maribel Vilaplana, la periodista que estuvo con Carlos Mazón, el presidente de la Generalitat, en el Ventorro, el día de la Dana, desmintió al presidente de la Generalitat, confirmó que estuvo de sobremesa en el Ventorro hasta al menos las 6:30 de la tarde y que recibió varias llamadas, atendió varias llamadas durante la comida. Quería saber si el Partido Popular mantiene su respaldo a Carlos Mazón. Gracias.
Sí, con respecto a la Corte Penal Internacional y que son los únicos que están legitimados para determinar si hay un genocidio o no, no lo digo yo, lo dice el ministro de Asuntos Exteriores español. Solo hay que conocer el ordenamiento jurídico. ¿Qué pensamos si al final establece que hay un genocidio? Pues que el Partido Popular, como siempre, respeta las resoluciones judiciales, como no puede ser de otra manera. Si el Partido Popular estuviese en el Gobierno, probablemente estuviese de la mano de sus aliados en Europa para mejorar la situación en Gaza, en lugar de ir de forma aislada y utilizar un conflicto internacional cuando me interesa, porque este conflicto lleva casi 2 años, y justamente ahora le interesa al Gobierno. Durante todos estos meses no ha interesado, interesa justamente ahora, cuando salen todos los casos de corrupción del presidente Sánchez. Pues probablemente nosotros hubiéramos sido responsables, probablemente, a diferencia de lo que está haciendo frívolamente el presidente del Gobierno. El Partido Popular siempre cumple las resoluciones de los jueces. No es que me quedan respuestas, perdón, es que estoy... no me gustaría dejar al diario.es sin responder a sus preguntas. Me has preguntado sobre las burlas y que nos deshumanizan. Cuando llamas fascista a alguien, ¿eso qué es? ¿Eso es deshumanizar? Cuando llamas a alguien nazi. Claro, porque cuando tú llamas nazi a alguien, todo lo que te pase después... Le han atacado, pero claro, es que era nazi. Es que era fascista, claro. Nosotros recibimos insultos de esta naturaleza todos los días. El señor Patxi López ha salido aquí y ha dicho que somos desalmados. ¿Eso no es deshumanizar? Como no apoyamos al Gobierno, no nos produce horror lo que estamos viviendo en Gaza. Eso es lo que no para de trasladar el Gobierno de España. ¿Eso no es deshumanizar? Con respecto a burlarnos de Sánchez en Paiporta. Bueno, es que el señor Sánchez no tuvo ningún altercado. Lo dijo la propia Fiscalía y la Guardia Civil. Entonces, ¿cómo me voy a burlar de un altercado y de una agresión que no se produjo? Es difícil, ¿no? Ahora, lo que sí sabemos todos es que, en cuanto la gente mostró su indignación, se largó y dejó al jefe del Estado solo, que se quedó aguantando dignamente el chaparrón. Entonces, difícilmente podemos burlarnos de un ataque que no se ha producido. Es como esa falsa y ese bulo de que había gentes que intentaban y pedían, ¿no?, que se asesinara al presidente del Gobierno, en fin. Y luego me preguntabas sobre la declaración de Maribel Vilaplana. Fíjese, lo que acredita la señora Vilaplana es que Sánchez y el Gobierno mintió cuando dijo que el señor Mazón estaba desconectado durante toda la tarde. Porque ella acredita que estuvo recibiendo llamadas toda la tarde. Fíjese. Y la hora a la que llegó el señor Mazón lo sabemos todos porque se le ha visto en las imágenes que se han mandado desde el centro del CECOPI. Por cierto, que cuando estaba recibiendo esas llamadas a las 6 de la tarde no se había producido el desborde del Barranco del Pollo. Gracias, portavoz. Yo quiero insistir un poco en lo que sucedió aquí el domingo con la Vuelta Ciclista. Hay algunas informaciones que apuntan, sobre todo con informes de la policía, que hay grupos vinculados al terrorismo de Hamás que podrían estar atrás de los violentos. ¿Cree que sería grave que se confirmara esa vinculación? Muchas gracias. Bueno, sería muy grave. Hoy El Mundo también lleva en portada que había grupos y personas que estaban condenados por ser Kale Borroka. Es gravísimo. Es gravísimo. Y que el Gobierno, sabiendo esto, diga que le parece muy digno lo que pasó. De verdad, es de una irresponsabilidad manifiesta la polarización y el enfrentamiento al que llevan a nuestro país. Es tan irresponsable y tan grave. Y ya la postilla es ver al señor Otegi diciendo que todo esto dignifica, y entonces es, oye, la chapita de qué bien lo ha hecho el Gobierno de España, ¿eh? Otegi les felicita. Es cosas que pensábamos que no veríamos nunca. Cosas que pensamos que no veríamos nunca. Pero fíjense que llevamos varias preguntas y todas van sobre el marco que quiere establecer el Gobierno de España. Como si el conflicto en Gaza hubiera empezado ayer. Es curioso que con todo lo que está sucediendo en este país, que con familias que están
siendo incapaces de llegar a final de mes, que la gente no sabe cómo pagar los uniformes y los libros del colegio, que no encuentran un piso para alquilar, que el precio de la vivienda sigue subiendo, que tenemos un gobierno enfrentado en el que los socios dicen que hay que acabar con el problema de la vivienda de una manera y de otra, que con todo lo que está pasando el problema sea un conflicto que lleva 2 años en marcha. Y ahora dirán que no tengo alma por decir esto. Porque, claro, si yo hoy no hablo solo de Gaza, entonces es que no tengo alma. De verdad, es tan irresponsable, es tan frívolo, es tan simplista. Es un argumento tan simplista. Ayer Sánchez decía aquí en una comparecencia con sus parlamentarios, es que el PP no quiere hablar de Gaza, quiere hablar de prostitución. Oiga, pero que el partido que ha traído una proposición de ley para abolir la prostitución la semana pasada han sido ustedes. Ah, pero cuando el gobierno lo trae, entonces no hay dicotomía, ¿no? De verdad, es tan simplista y es tan tomar por idiotas a los españoles. Pero, en fin, este es el gobierno que tenemos y el Partido Socialista que tenemos, y con esto tenemos que trabajar. Muchas gracias. Muchas gracias.